Las adicciones a sustancias son las llamadas adicciones tradicionales, pero a eso tenemos que agregarle, sobre todo cuando hablamos de neurodivergencias, porque pasa muchísimo, tenemos que agregarles las adicciones a todo lo que tiene que ver con la tecnología, sí que constituyen las redes sociales, los videojuegos, los juegos en línea, los juegos de apuestas en línea, ¿sí? Luego hay que agregarle también todo lo que tiene que ver con las adicciones a lo relacionado al sexo. Según algunas fuentes, el porcentaje de personas autistas por abuso de sustancias puede llegar hasta un 36% versus un 17% en la población general. ¿A qué se debe esta gran diferencia? Y no solamente con las personas autistas, sino que en general las personas neurodivergentes tienen un alto porcentaje, ¿cierto?, de abuso de sustancias. En los próximos 60 minutos vamos a desmontar algunos mitos, vamos a entender un poco cómo funciona la neuroquímica cerebral de una persona neurodivergente y te mostraremos a lo largo del episodio 4 estrategias, 4 tips que pueden ser clave si tú identificas que puedes estar teniendo un consumo peligroso de alguna sustancia u otro tipo de adicción, porque también vamos a abrir un poco el abanico y vamos incluso a indagar en adicciones que quizás no son tan visibilizadas o son a veces hasta un poco ignoradas. También conoceremos la historia de una persona autista que comenzó teniendo un consumo del alcohol utilizándolo como una herramienta social. Algo después se salió de control y finalmente tuvo sus consecuencias. Así que todo eso en este episodio que te invitamos a que te lo veas completito porque es información de muy alto valor para las personas neurodivergentes. Tendremos la oportunidad de conversar hoy día con Valeria. Valeria es psicóloga, muy activa también en sus redes sociales, hablando sobre el mundo neurodivergente. Y qué gusto tenerte acá, Valeria. Realmente, ¿cómo te presentarías un poco para que la audiencia, los que aún no te conocen, lo hagan? Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Bueno, como decís, mi nombre es Valeria Godoy, soy psicóloga. Prácticamente desde que salí de la universidad me dediqué a trabajar con población autista. Al principio con niños, luego fueron niños que fueron creciendo y también empezó a crecer la demanda adulta, ¿sí? Por consulta tanto de evaluación como de tratamiento. Hoy en día estoy especializada en autismo, TDAH y TOC. Perfecto, o sea, estás muy inmersa en el mundo neurodivergente en general. Sí, trato de investigar mucho de forma académica, autodidacta y a través del infodompeo de mis propios consultantes. ¿Sí? La información que me traen mis consultantes es sumamente valiosa. De repente estoy en una sesión y me caen con una investigación que obviamente luego leo. Así que trato de formarme desde todos los puntos de vista, de todo lo que pueda absorber, lo absorbo y bueno, trato de usar lo que es útil. Créeme, Vale, que agradecemos mucho tener profesionales como tú en realidad. Creo que este tema de la divulgación tiene que complementarse entre personas que tengan la experiencia de vivir como neurodivergente, pero también sin duda que los profesionales nos aportan muchísimo. Así que, bueno, yo te lo agradezco personalmente, Valeria. Mira, vamos a comenzar hablando un poco de esta historia de una persona autista que tuvo problemas con el alcohol. Bien, Para efectos del episodio le vamos a poner un nombre al azar, que Juana, le vamos a poner Juana. vamos a llamarla Juana. Obviamente no es su nombre, es anónimo, pero la historia puede ser muy interesante para cualquiera que esté viviendo lo mismo. Cuéntanos un poco de esta persona autista. Bueno, Juana es una chica joven de 23 años actualmente, pero que ya empezó a tener un consumo problemático de alcohol alrededor de los 15 años. Al principio comenzó haciéndolo para encajar, porque todos lo hacían, pero no le gustaba su sabor. Sí, lo que le gustaba era el efecto que producía en ella y el efecto que producía en los demás, en cómo la percibían, cómo la trataban, en el sentirse que era más tolerada o aceptada. Y bueno, esto la hacía, ella notó que la hacía tolerar mejor la socialización y también tolerar mejor los estímulos, ¿sí? Porque si bien en todas las personas no sucede lo mismo, ella lo que sentía era que a través del alcohol podía anestesiar
mucho de esos estímulos, del ingreso de estímulos. Estando con alcohol encima, podía tal vez tolerar mejor los sonidos, podía tolerar la socialización, incluso el roce físico si estaba en un lugar concurrido. Pero bueno, el tema es que en un inicio ella empezó bebiendo cuando estaba con el grupo de personas con el que debía reunirse en sí mismo y empezó a preocuparse cuando ya comenzó a hacerlo antes de reunirse con personas. Es decir, en un momento ella se reunía con la gente y en el momento empezaba a beber y bueno, empezaba a ver estos efectos que producía en su organismo. Pero luego empezó a hacerlo antes de encontrarse con la gente, es decir, para ya estar preparada para la situación social. Y eso fue lo que comenzó a ella misma a llamarle la atención y a preocuparla. Oh, vaya qué historia. Ya vamos a ver cómo terminó el desenlace de esta historia, que fue lo que pasó finalmente con Juana. Pero estoy seguro que, así como ella, muchas personas neurodivergentes pasan por lo mismo. En general, en tu consulta, ¿has visto muchos casos similares? Sí, en cuanto a la utilización del alcohol como forma de camuflarse, sí, muchísimo. Lo mismo con la marihuana, sí, con el consumo de cannabis y con el cigarrillo, digamos, con el fumar también, pero con el cigarrillo ocurre algo que por ahí no está tan vinculado en sí per se con la adicción, sino también con esto de manipular algo entre las manos, ¿sí? Utilizarlo como forma de estimular camuflada también, ¿sí? De tal modo que la persona puede moverse de manera constante con el cigarrillo en la mano y no es tan mal percibido tal vez como el hecho de que esté moviéndose porque sí, de un lugar al otro, que se esté balanceando y demás. Por lo tanto, en el caso del alcohol y las drogas en general sí son utilizadas como forma de camuflarse, en el caso del autismo, y el cigarrillo también genera adicción, pero es utilizado como forma de steaming. ¿Sabes que no me hubiera imaginado eso? En realidad me Sí, sí, es sorprende. muy comentado eso, sobre todo en las evaluaciones, cuando se realiza evaluaciones. Pero tiene todo el sentido en realidad. No lo había visto así. Vale, mira, me gustaría que comenzando pudiéramos desmontar algunos mitos que pueden existir en la mente de nuestra audiencia con respecto a esta relación que llega a existir entre la adicción y las personas neurodivergentes. Por ahí, el primer mito sería si es verdad que las personas autistas no se vuelven adictas, ya que evitan las fiestas, las drogas. ¿Qué tan real es eso? Bueno, creo que acá el mito está en que las personas autistas eviten las fiestas y las drogas, ¿sí? Si bien hay muchas personas que sí pueden presentar esta característica de evitar cualquier situación social, hay muchas otras personas autistas que anhelan el contacto social, disfrutan estar con aquellas personas que quieren y de hecho es sumamente frustrante para ellas cuando no pueden hacerlo de la forma en que quisieran hacerlo porque su batería social se gasta rápidamente. Y la batería social no se gasta solamente cuando están en una conversación con un otro. Se gastan cuando están con una conversación, pero al mismo tiempo están recibiendo estímulos auditivos porque en el lugar hay música, porque hay bullicio de otras personas hablando o riéndose a las carcajadas, porque hay luces en caso de que estén en una discoteca, porque hay mucho ruido visual. Digamos, todo esto agota la batería social de una persona autista. Cuando comienzan a consumir alcohol, notan que esta batería puede alargarse un poquito más, ¿sí? Y Mm. eso genera como una satisfacción, una sensación de sentir, bueno, con esto sí puedo encajar, ¿sí? El tema es que es un laberinto a veces que sin salida o difícil de salir, porque el organismo pide más y más, porque se siente cómodo de esa forma. Y bueno, de esa forma justamente es que funciona la adicción, ¿sí? Pidiendo cada vez más al organismo para seguir teniendo esa sensación que se considera positiva, ¿sí? Entonces, acá el mito me parece que es que todas las personas autistas no deseen socializar, porque eso sí es un mito. Desean hacerlo, pero cuando no se tienen las acomodaciones necesarias es cuando se les complica a ellas. Y a veces utilizan el alcohol o las drogas como recurso, un recurso que a la larga termina siendo negativo, porque no pasa nada con que haya un consumo, por ejemplo, de cerveza o de vino social,
pero cuando esto ya excede la socialización en sí, ya es cuando se transforma en un problema, cuando la persona ya empieza a necesitar de esto. Vale, y una consulta que me surge de lo que acabo de escuchar. Cuando hablamos de adicción, entiendo que hay una respuesta quizás hasta química por parte del cerebro que busca volver a sentir o busca volver a sentir lo que esa sustancia le produce, por un lado, ¿cierto? Eso entiendo. Pero por otro lado, también hay como una dependencia psicológica por lo que esa sustancia me entrega, por lo que me hace, a lo mejor, como en este caso hablábamos, ¿cierto? Me permite ser social. No sé si eso, Totalmente. eso es así como te lo comento. ¿Existen esos dos factores en una adicción? Sí, totalmente. Cuando una persona está inmersa en una situación de consumo adictivo, además de toda la cuestión neuroquímica que se modifica en el propio cuerpo, la persona lo que valora como positivo del efecto que le provee esa sustancia es que mejora la autoestima y la autoeficacia. Si una persona, en este caso estamos hablando de autismo, una persona autista se siente ineficaz socialmente, la droga o el alcohol le otorga esa eficacia. Entonces, sí, hay un factor psicológico que repercute en la conducta directamente. ¿Sí? Entonces, sí Interesante. existe esa relación. Qué interesante. Y bueno, eso va explicando un poco también por qué, bueno, las cifras que mencionaba hace un momento del porcentaje de personas autistas o neurodivergentes que finalmente terminan en abuso de sustancias, porque se entra como en un círculo vicioso y se va potenciando por lo que te acabo de escuchar. Ahora, vale, mira, me gustaría ir al segundo mito, pero ahora a hablar acerca de otra neurodivergencia que es la atención divergente. Entonces, por ahí se habla de que los medicamentos estimulantes para esta, que se utilizan generalmente para ayudar a las personas con atención divergente, crean adicción y llevan a adicciones a drogas más duras. ¿Qué es Bien, lo que piensas? ese es un mito que todavía no está del todo desmontado. ¿Sí? ¿Por Mm, qué? ¿Y de qué se agarran los detractores del metilfenidato? Se agarran de que el metilfenidato tiene una estructura y una forma de actuar en el organismo de la persona muy similar a los de la cocaína y las anfetaminas, ¿sí? Y lo loco es pensar que muchas veces a personas autistas incluso se les puede recetar, es decir, vender bajo receta, anfetaminas para el TDAH. ¿Sí? Entonces, todavía no hay una resolución en relación a si el metilfenidato causa la adicción. De hecho, se estima que no es así siempre y cuando sea en dosis adecuadas, con seguimiento médico, ¿sí? Que si esto se cumple, no debería existir la adicción. Pero sí es cierto esto que mencionás en cuanto a que durante muchos años circuló esta información, el metilfenidato empezó a recetarse, a comercializarse a finales de 1950 y por lo tanto, si bien se han hecho investigaciones, todavía no son suficientes ni concluyentes, pero existe este mito. Pero también, fíjate qué interesante que, aunque se le endilga al metilfenidato la posibilidad de transformarse en adictivo, también es utilizado en adicciones. Por ejemplo, una persona con adicciones a los videojuegos que no puede controlar, digamos, el estar frente a una computadora durante muchas horas, muchas veces se le receta como parte del tratamiento metilfenidato. ¿Sí? Entonces, tiene como una relación paradójica en torno a las adicciones, que todavía requiere investigación. ok, o sea, no debemos sacar conclusiones todavía apresuradas. Exactamente. Sí, de En- hecho, hoy en día el metilfenidato es el tratamiento de primera línea para el TDAH y de eso sí que no hay discusión. mm. Por eso creo que lo importante es el tema del acompañamiento profesional, Totalmente. siempre hacerlo bajo supervisión médica. Creo que esa es la clave, digamos, para evitar problemas. Ahora, te comento algo muy personal. Yo estuve en tratamiento con metilfenidato, que básicamente no sentí que me hiciera mucho. No así con el otro compuesto que viene de la anfetamina, La no recuerdo tomoxetina, no, la Dix, a ver, ¿cómo era?
No sé cómo se llama en Argentina, si se utiliza el Samexit. No sé, no sé si es el nombre de la marca, tal vez, no de la Ah, droga. pero es como un derivado de la anfetamina, Ah, básicamente. claro, sí. ¿Sí? Entonces comencé a tomar ese medicamento y la primera sensación, el primer día de que lo tomé, sentí una sensación como de felicidad. Y en parte sentí una sensación también de ganas de sociabilizar más en mi trabajo, conversar, saludar, preguntar cómo están, qué han hecho, como que me sentía así súper extraño. Pero, bueno, con el pasar de los días eso fue menguando y, por ejemplo, tengo muy controlado el tema de las dosis. De hecho, trato de no tomar el medicamento cuando no lo necesito. Entonces me doy sus pausas también. Y tampoco hemos ido bien controladito con el tema del aumento de las dosis por lo mismo. Pero hasta hoy día, ya después de un mes de tratamiento, más o menos, siento bien tranquilo todo. No siento ni siquiera ganas de tomarlo o pensar en incursionar en otro tipo de compuesto y ese tipo de cosas. Pero obviamente entiendo que no todas las personas Claro, asimilan de la misma forma y por eso que, bueno, el consejo que podemos dar finalmente es que se asesoren con un profesional, que para eso están. totalmente. El tercer mito va con respecto a si solamente las adicciones están asociadas a sustancias. Bien. Las adicciones a sustancias, a lo que es el cannabis, el cigarrillo, el tabaco, el alcohol, la cocaína, etcétera, son las llamadas adicciones tradicionales. Pero a eso tenemos que agregarle, sobre todo cuando hablamos de neurodivergencias, porque pasa muchísimo, tenemos que agregarles las adicciones a todo lo que tiene que ver con la tecnología, sí que constituyen las redes sociales, los videojuegos, los juegos en línea, los juegos de apuestas en línea, ¿sí? Luego hay que agregarle también todo lo que tiene que ver con las adicciones a lo relacionado al sexo. Entonces ahí por un lado tenemos la hipersexualidad, que en el caso de mujeres puede llevar a la victimización, y el uso problemático de pornografía, ¿sí? El uso problemático de pornografía ya está siendo un problema a nivel mundial en la población general, pero más en personas con alguna condición neurodivergente. Y por otro lado también tenemos las adicciones a los mundos de fantasía, que es lo que denominamos ensoñación excesiva o ensoñación maladaptativa, que constituye una inmersión en el mundo de fantasía que interfiere con la vida cotidiana. ¿Sí? Por lo tanto, al hablar de adicciones hablamos de muchas cosas. Una persona puede volverse adicta a múltiples estímulos. Qué interesante lo que planteas, vale. Y me quedan algunas dudas que me parece importante aclarar. Por un lado, el tema de la pornografía, más allá de la valoración moral que pueda hacerse sobre ella, porque entiendo que dependiente de las creencias que uno tenga, de repente hay convicciones religiosas también que pesan en eso, pero sacando eso de lado, ¿por qué decimos que la pornografía puede llegar a ser un consumo problemático? ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Bueno, en cualquier utilización de cualquier estímulo nos damos cuenta que estamos desarrollando una adicción cuando ocupa gran parte de nuestro día e interfiere con nuestra vida cotidiana. Una persona que utiliza pornografía de manera excesiva puede ver afectada su relación romántica, por ejemplo, porque prefiere estar mirando pornografía que estar con su pareja. Por poner un ejemplo, no siempre pasa. Hay muchas personas que consumen mucha pornografía sin llegar a tener este nivel de interferencia. Pero lo que nos denota una adicción es cuando existe irritabilidad ante la imposibilidad de, en este caso, seguir viendo pornografía, cuando la persona todo el tiempo está pensando en hacerlo, cuando está en su trabajo y cada ratito libre que tiene está mirando un video, ¿sí? En esos casos, lo que vemos es que hay una duración de la necesidad de estar con un estímulo determinado. Hay duración, intensidad y frecuencia. La persona, cada tiempo libre que tiene, está mirando pornografía. Y hoy en día eso es muy fácil con los teléfonos celulares.
Antes, cuando no existían, tal vez sí o sí tenías que esperar a ver un canal específico a las 12 de la noche. Hoy ya no sucede esto. Y esa visualización está al alcance de la mano, está en el bolsillo de la persona, literalmente. Sí, comprendo. Y cuando hablabas de adicción, ¿cierto? A redes sociales, por ejemplo, más o menos deberíamos tomar los mismos parámetros, o sea, cuando empieza a interferir en nuestra vida Totalmente. cotidiana el uso, ¿cierto? Pero, ¿qué consecuencias puede llegar a tener más allá de eso en una persona el consumir redes sociales como se suele hacer? Puede afectar la vida laboral, estudiantil, la persona deja de estudiar por estar pendiente de redes sociales. Y hay otra cosa que se desprende de acá, que es que cuando una persona pasa mucho tiempo en redes sociales, generalmente estamos siguiendo a muchas personas en Instagram, muchas personas en TikTok. Y lo que suele suceder mucho en personas autistas y con TDAH, sucede en la población general, pero en esta población lo veo mucho más, es que hay una tendencia cada vez mayor a desarrollar relaciones parasociales. Las relaciones parasociales son aquellos vínculos que establecemos con una persona que conocemos a través de la pantalla. La persona que está a través de esa pantalla no nos conoce a nosotros, pero nosotros conocemos absolutamente todo de la vida de esa persona porque vemos que lleva a los hijos al colegio, porque vemos qué cocinó a la mañana, porque nos informa que el hijo está enfermo y yo por ahí estoy cocinando y estoy preocupada porque el hijo de una persona en internet que jamás en mi vida voy a ver está enfermo, ¿sí? Y esto se incrementa, por ejemplo, en personas autistas que ven como satisfecha su necesidad de socialización en este tipo de relaciones parasociales. Pero hay una trampa. Esta relación parasocial es unidireccional. No es recíproca. No hay un ida y vuelta. No hay del otro lado una persona a la que yo le pueda contar mis problemas. Yo escucho los problemas del otro. ¿Sí? Entonces, estos vínculos parasociales también pueden ser de interferencia en la vida cotidiana de la persona, cuando todo el tiempo está pensando en qué está haciendo esa persona de la red social. Por lo tanto, sí, siempre, para todas las adicciones va esto, ¿sí? El tema de la duración, intensidad y frecuencia que esté presente es algo que se aplica a cualquier estímulo. Cualquier estímulo que a mí me ocupa demasiado de mi tiempo y que me genera una intensidad emocional muy grande, se puede considerar una adicción. Súper, perfecto, me queda muy claro y me hace mucho sentido también. Y justamente lo que tú dices me ha pasado a mí, porque de repente, por ejemplo, un influencer que sigo que es fitness, últimamente yo estoy bien como activo con esa parte de hacer ejercicio y todo eso. Entonces contaba que le había salido una hernia en la espalda. Y en realidad me quedé pensando en eso y chuta, en el día yo decía, hoy, ¿verdad que a la tal lo duele la espalda? Y después estaba pendiente en preguntarle en los comentarios cómo le había ido. Entonces, claro, puede parecer quizás chistoso decirlo, pero bueno, me doy cuenta que quizás le pasa a más de una persona. Sí, sí, pasa muchísimo. Interesante. Mira, el cuarto mito, vale. Los varones son más propensos a las adicciones. ¿Qué opinas de eso? Bueno, hace poco estaba leyendo una investigación en relación a eso, en relación al TDAH. ¿Sí? En la Universidad de Santiago de Compostela, de España, hicieron una investigación donde evaluaron a un grupo de adolescentes, encontrándose, bueno, lo que la mayoría de las investigaciones ya dice, que es que aquellas personas, aquellos adolescentes con condición de atención divergente, presentaban más consumo de riesgo. Pero fueron un paso más allá y hicieron una subdivisión dentro de la población con TDAH. Dentro de esos adolescentes separaron chicos de chicas. Y contrariamente a lo que el imaginario social cree, fueron las chicas las que presentaron, o sea, las chicas con TDAH en comparación a los chicos con TDAH, quienes presentaron un consumo más problemático, siendo casi del doble para el consumo de alcohol y más del triple para el consumo de cannabis. Y acá la explicación que dan los estudiosos, digamos, quienes hicieron esta investigación, fue que un factor protector de las adicciones puede ser el diagnóstico temprano, ¿sí? Y el tratamiento temprano del TDAH. Y en las chicas lo que sucede es que el diagnóstico llega de forma tardía, por ende no tienen a tiempo las acomodaciones necesarias.
Algo similar se encontró en relación a la utilización de tecnología. Las chicas fueron más propensas a desarrollar una adicción a los teléfonos móviles. Sí, los chicos por ahí estaban más orientados a los videojuegos, pero las chicas se disparó, digamos, el porcentaje de adicción al teléfono móvil. Por lo tanto, es un mito que sean los varones quienes son más propensos a caer en adicciones. Falso, falso. Falso. Muy bien. Bueno, ahí yo creo que desmontamos varios mitos y me parece súper bien porque son recurrentes y finalmente crean confusión e invisibilizan cosas que son muy reales. Totalmente. Mientras tanto, me gustaría hacer una invitación a la audiencia para que dejen en sus comentarios cuál creen que es la adicción que pasa más inadvertida en su propio círculo. De las que hablamos pueden ser muchas, pero ¿cuál creen ustedes que en particular dentro de quienes los rodean se ve con más frecuencia? Ahí déjenlo en los comentarios para que lo podamos leer y créanme que los leemos y en la medida que podemos los vamos contestando. Así que vamos a estar muy atentos a eso también. En el comienzo del episodio hablamos de la historia de Juana, ¿cierto? Tú nos contaste por ahí que cómo llegó a tener una dependencia. eh, ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue el desenlace de la historia de Juana? Bueno, Juana empezó a tener sospechas de encontrarse dentro del espectro autista alrededor de los 20 años. Ella, bueno, recibió su diagnóstico de manera tardía y en el buscar información, en el sentirse, en el ir identificándose como persona autista, ella ya fue percibiendo como patrón esta búsqueda de tratar de encajar socialmente, ¿sí? El hecho de que ella ya comenzara con el proceso de autoidentificación autista, a ella le permitió ir prestando más atención al consumo de alcohol que tenía, ¿sí? Se empezó a dar cuenta que lo hacía con una finalidad, que era adaptarse al otro. Cuando ella hace su evaluación alrededor de los 22 años, y se recibe la confirmación, Ujú. ahí fue cuando ella del todo, bueno, tomó el toro por las astas y se empezó a ocupar de esto de manera más activa, más allá de que desde los 20 ella venía con esta sospecha, ella venía reformulándose esta relación que tenía con el alcohol y post-diagnóstico, ella pudo mejorar mucho esta relación, digamos, con el alcohol, pudo dejar de consumir en situaciones sociales. Debo aclarar algo, que ella no llegó a tener una dependencia. Dentro Perfecto. del consumo de alcohol hay 3 fases. Por un lado tenemos el uso de la sustancia, luego el abuso de la sustancia y luego sí la dependencia. Ella podría Perfecto. decirse que llegó a el abuso, ¿sí? Porque ya no Ya. solamente consumía en situaciones sociales, sino que consumía antes para estar preparada, ¿sí? Pero no consumía todo el tiempo. Se podría decir que sí tenía una dependencia, pero que era una dependencia muy contextual. Se daba en determinadas situaciones, en determinados contextos, ¿sí? Entonces, ella al no haber llegado a la dependencia total, es decir, no es que estaba en su casa y ella tomaba y con eso ya se sentía mejor, no, era solamente en situaciones sociales o previo a situaciones sociales, ella pudo hacer una reversión de hábitos, que no es tan fácil de hacer cuando la dependencia ya está instalada. Ella pudo hacer todo un proceso de autocompasión, de autoaceptación y de darse cuenta que no necesitaba cambiar para un otro. Paralelo a esto, ella también cambió su círculo de amigos, ¿sí? Ya dejó de frecuentar, no se peleó ni nada, pero dejó de frecuentar a estas personas con las que necesitaba estar alcoholizada para ser, adaptarse, y comenzó a armar su propio grupo, que digamos es su manada, con quienes puede ser ella misma. Si ella quiere estar callado, se quiere retirar a su habitación o se quiere retirar antes, no hay problema. Y entonces ahí ella pudo modificar. Igualmente hay veces que ella cuenta que le da ganas de tener este efecto positivo de autoestima, de autoeficacia, bueno, lo que hablábamos hace un rato, pero aún así lo puede controlar teniendo un buen control de hábitos, ¿sí? Que en este caso se puede hacer porque no se llegó
específicamente a la dependencia. Y en esos casos, vale, por ejemplo, si una persona llega a tener o a abusar de una sustancia, pongamos el alcohol, significa que una vez supere esta situación y quizás ya tenga no sé si llamarlo mejoría, quizás no es la palabra correcta, pero ¿puede volver a beber después de forma Sí, responsable? si llegó a la parte de uso y abuso, sí. Ahora, cuando ya llegó a depender, cuesta mucho más. Sí, es un Mm, trabajo del día a día para no tener recaídas. Sí, por eso es importante siempre cuando ya se llega a una fase de dependencia, tener el acompañamiento profesional y ya tener un acompañamiento que sea interdisciplinario, tanto de psicología como de psiquiatría. ¿Sí? Sí existen las posibilidades de recaída, como en cualquier condición igualmente, sobre todo en situaciones de estrés. claro, correcto. Yo creo que se reduce todo en lo que tú dijiste, lo importante que es la identificación o el diagnóstico temprano. De Totalmente. hecho, conozco casos cercanos también, personas que a lo mejor vivieron hace, no sé, pasaron su adolescencia, estoy hablando hace 50 años atrás, poco y nada se sabía de la neurodivergencia, del autismo, lo que el concepto quizás de Leo Kanner era el más presente, probablemente. Em, y nunca llegaron a tener herramientas. Y su vida, de ahí en adelante, ha sido muy dura. Ir y venir de errores, de meter las patas, de hacer sufrir a otras personas también. Entonces, aquí voy, que finalmente puede cambiar tanto la vida de una persona, el saber, el conocerse, el identificar una condición como el autismo, la atención divergente, en fin, porque va a tener los apoyos, o a lo menos hay más probable que los tenga, porque una vez que lo identifica. Entonces, yo creo que con ese mensaje me quedo en ese sentido de recalcar la importancia de que se hable más de esto y que finalmente las personas puedan llegar a una identificación lo más temprana posible. Sí, además creo que esto también sirve para explicarle a aquellas personas que preguntan, y bueno, pero ¿de qué te sirve tener el diagnóstico en la adultez? Si ya pasaste el colegio, como si el colegio fuera el único momento importante de la vida. Después la vida sigue, uno se tiene que insertar socialmente, tiene que trabajar, tiene que interactuar con otras personas y muchas veces el no tener o no saber la condición, el neurotipo de uno, puede hacer que se obligue y se exponga constantemente a aquello que le hace mal, porque todo el mundo lo Mm. hace, si todo el mundo lo hace, yo también lo tengo que hacer. Y no, porque no todos reaccionamos de la misma forma. A algunos les encantará subirse a una montaña rusa y otros de solo verlo se descomponen, ¿sí? Entonces, sí es una información que es necesario saber y que a veces incluso salva vidas. Tal cual. De todas maneras, estoy muy de acuerdo con eso. Ahora, otra pregunta, vale. Según los datos que veíamos al inicio del episodio, que bueno, son según algunas fuentes, quizás ya en parte lo hemos hablado, pero ¿por qué las personas autistas eh, tienen ese porcentaje tan elevado frente a la población general de depender de sustancias? Justamente porque muchos la utilizan como recurso, como Mm, la adaptación que no tienen, la acomodación que no tienen, sí, que por ahí una adaptación que puede ser utilizar un cancelador de sonido, utilizar una manta de peso, sí, aislarme de la luz cuando no estoy tolerando determinados estímulos. Bueno, cuando no se conoce cuál es el perfil sensorial de la persona, qué es lo que puede y lo que no puede tolerar o hasta dónde puede tolerarlos, la persona piensa, justamente conectándolo con lo que decíamos antes, al no tener conocimiento de la propia condición, la persona se obliga y se expone constantemente a cosas que le hacen mal. Entonces, si es una obligatoriedad social que yo vaya a la fiesta y si todos se divierten, yo también me tengo que estar divirtiendo, bueno, muchas veces encuentran en el alcohol y las drogas un recurso. Sí, un recurso que en el momento sí te puede dar felicidad, te reís y demás, pero cuando ya se exceden los límites en los que ya comienza la persona a depender de ese recurso para estar, porque si se reúne con unos amigos y de repente los amigos
dijeron, bueno, solamente vamos a tomar Coca-Cola y la persona se empieza a desesperar porque no hay cerveza, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de una dependencia. La persona depende para estar con sus amigos de esa sustancia en este caso, ¿sí? Esa bebida. Entonces, por eso es que en las personas autistas puede incrementarse la adicción a alcohol o sustancias porque es utilizada de forma errónea como un recurso. Lo entiendo perfectamente. Y aprovechando que tú lo comentaste, me gustaría contarte, Vale, que precisamente para esas necesidades sensoriales especiales que tienen las personas neurodivergentes, como tener de repente un protector ante el ruido, tener una manta que te ayude a sensorialmente estar más equilibrado, o tener un espacio de calma en tu hogar, puedes contar con nuestros amigos de Mundo Amable. Mundo Amable es una tienda online especializada para las personas neurodivergentes, donde tienen una gama de productos que seguramente te pueden servir especialmente para lo que estamos hablando, para que puedas estar regulado, para que puedas usar de repente en esos espacios que te suelen hiperestimular y que de alguna manera, como hemos visto en esta conversación, te pueden ayudar a evitar tener otras herramientas que finalmente te puedan hacer daño. Así que si quieres conocer más, visita www.mundoamable.cl. Con eso, Vale, me gustaría ahora hacerte otra pregunta, pero hablando nuevamente de las personas con atención divergente, o TDAH como se conoce más comúnmente. ¿Qué características de las personas con TDAH pueden predisponerlas a las adicciones? Porque ya hemos hablado harto del autismo, pero en este caso, ¿cuáles son? Bueno, justamente dentro de lo que es el TDAH o la atención divergente es donde hay más investigaciones. De hecho, en autismo hay poca investigación en relación a adicciones. Vos buscás TDAH y adicciones y te aparece todo, TDAH y pornografía, TDAH y videojuegos, TDAH y sustancias y así con un montón de cuestiones. Justamente porque aparentemente las razones por las que una persona con TDAH puede caer en adicciones son más claras, ¿sí? Uno tiene que ver con la impulsividad, con que esta impulsividad puede hacer que las personas tomen mayores conductas de riesgo. El tema es que vos podés tomar una conducta de riesgo como, no sé, subir una montaña altísima y lograrlo, pero cuando la conducta de riesgo es tal vez la utilización de sustancias y después el cuerpo te pide más y más, ya no es tan fácil de controlar. El impulso te llevó a eso, pero después cuesta volver para atrás, ¿sí? Luego está la búsqueda de sensaciones. Hay muchas personas con TDAH que son buscadoras de estímulos, ¿sí? Y el tener una satisfacción inmediata constante es placentero, ¿sí? Jugar a un videojuego es placentero. Mirar mucha pornografía puede ser placentero. El efecto que producen las drogas, lo mismo, ¿sí? Las drogas, el alcohol o lo que fuera, va por esa línea. El otorgamiento termina siendo una fuente de estímulos, ¿sí? Entonces, son cuestiones que llevan muchas veces a las personas a que desarrollen una adicción. Ni hablar de que todos estos estímulos que generan una recompensa también hacen que fluye ahí el tema de la dopamina, ¿sí? Entonces, esto hace que sea más adictivo y que pida cada vez más el cuerpo por ese estímulo, sea cual fuera el objeto de adicción, digamos. Perfecto, me parece súper bien. Y tengo una pregunta también relacionada con lo que acabas de decir de la dopamina, pero te la voy a hacer un poco más adelante. Okay. Ahora que ya tenemos un poco el panorama claro respecto al por qué, ¿cierto? Las personas neurodivergentes nos vemos más expuestas a generar este abuso o incluso en algunos casos llegar a depender. ¿Cuál sería el primer tips que tú podrías darle a las personas neurodivergentes si a lo mejor de alguna manera están en esta situación un tanto problemática, ¿cierto? Quizás con alguna sustancia o algún tipo de exceso. Bueno, yo creo que el primer tips iría para el entorno. Las adicciones a cualquiera de los estímulos de los que estamos hablando están comenzando cada vez más tempranamente y por ende, nosotros logramos detectarlo a tiempo,
es más fácil frenar cualquier conducta negativa que pueda llegar a surgir. ¿Sí? Entonces, el primer tip iría para el entorno, que pueda observar a su familiar, a su pareja, en caso de que sea un niño, al niño, a su hijo, y que pueda ver los cambios conductuales que pueda estar desarrollando la persona. Si la persona ante una interferencia para acceder a ese estímulo presenta irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, sí hay que prender las señales de alarma, sí, para con cuidado, de forma cautelosa, poder decirle lo que está pasando, sí, acercarle información para que pueda hacer un cambio de hábitos, sí. Entonces, el entorno muchas veces puede darse cuenta de algunas de estas condiciones, de algunas de estas adicciones, no siempre, porque hay veces que se pueden hacer de forma muy solapada, pero en general el entorno percibe cuando comienza a haber un cambio conductual e irritabilidad cuando la persona no puede acceder a ese estímulo, sea videojuegos, sea el celular, sea una botella de vino, ¿sí? Si una persona se reúne con amigos, como dije en el ejemplo anterior, y no acepta que ese día no se tome alcohol, ¿sí? Y sí o sí se pone, digamos, al borde de la histeria porque no tiene una botella de vino, bueno, ahí sí, si el entorno lo detecta, es momento de poder hablar con esa persona para poder indagar qué es lo que siente, por qué necesita sí o sí ese estímulo para poder hacer una reversión de hábitos. Me parece muy importante lo que dices y atención ahí entonces a las personas que rodeamos, muchas veces a otras personas, bueno, neurotípico y neurodivergente, finalmente creo que de alguna manera el consejo va para todos, que quizás podríamos intervenir a tiempo, ¿cierto? Para evitar que las personas sigan avanzando en este ciclo que puede ser tan dañino. Ahora, Vale, con respecto ya a lo que hablábamos recién, el papel que juega la dopamina en las personas con TDAH, ¿cuál sería? ¿Qué Bueno, papel desempeña? en el TDAH hay dos neurotransmisores en realidad que se encuentran alterados, por decirlo de alguna forma. Suena fea la palabra, pero bueno, más o menos para que se entienda que es la dopamina y la noradrenalina. La dopamina lo que hace es regular la atención y la motivación. Cuando hay dopamina, hay motivación. Cuando no la hay, la persona se transforma en buscadora de estímulo. Por eso es que las personas con TDAH pueden estar de repente muy interesadas en esto porque el color es lindo, pero la motivación aparece desaparece de un momento para otro y me comienza a interesar esto, ¿sí? La motivación empieza a fluctuar. Entonces, a la persona le cuesta mantenerse focalizada en una sola cosa. Por el otro lado, la noradrenalina va a actuar también en la atención, pero también en la impulsividad de la persona. Y como dijimos antes, la impulsividad puede llevar a conductas de riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado dos cosas importantes que son la motivación y la impulsividad, que en conjunto, digamos, hacen un combo bastante explosivo, ¿sí? Que puede orientar a la persona hacia las adicciones. ¿Qué pasa en la adicción en sí? Cuando una persona se transforma en adicta a un estímulo, sea cual fuera, el estímulo todo el tiempo le parece interesante, ¿sí? No pasa lo que pasa con esto, sino que ese estímulo se transforma en tan interesante que la persona lo quiere una y otra vez. Y ocurre un fenómeno que se llama la tolerancia en el cerebro, ¿sí? La tolerancia lo que hace es que ese estímulo sea necesitado muchas veces y muchas veces en cantidades mayores, ¿sí? Y eso es lo que hace que la persona con adicciones termine como en el fango. Si cada vez que se quiere levantar se ensucia más. Perfecto. Qué interesante lo que menciona. Y Vale, ya una vez que hemos identificado, ¿cierto?, esta situación, existen profesionales y centros médicos también clínicos que hacen este proceso de rehabilitación. Pero ¿qué obstáculos puede presentar una persona neurodivergente en estos lugares que no están orientados por personas neurodivergentes? Pues entonces son como muy generalistas quizás. Bueno, justamente pasa eso, que
puede sucederle a la persona que se encuentre con profesionales que sepan solamente información estereotipada de ambas condiciones, tanto del autismo como del TDAH, pero aún sabiendo sobre estas condiciones, el problema al que nos enfrentamos todos los profesionales es que existen muchas terapias validadas científicamente, pero que no fueron validadas en población autista, sino en población alista, o al menos que no presentan condiciones AUT-TDAH. Entonces, por más que pueda haber una herramienta súper potente para trabajar determinadas condiciones o determinada coocurrencia de la persona autista, no siempre se va a poder utilizar del mismo modo con esa persona y no siempre va a funcionar de la misma manera que con una persona neurotípica. Entonces, con lo que nos enfrentamos es con profesionales que no están actualizados y que muchas veces tampoco se quieren actualizar, porque hoy en día abunda la información en relación a neurodivergencias y ya el no conocer determinadas cuestiones se transforma en una cuestión de capricho, ¿sí? Porque no es, yo estudio esto y esto no me interesa, cuando ya el paradigma está cambiando totalmente. Sí, que es cierto lo que dice. Y bueno, es lamentable. Hoy día veía un video que está muy comentado en estos días de una psicóloga, no recuerdo el nombre, que es española. Froxan. Debe ser una que habla, no sé si en contra, pero sí como no está de acuerdo con esto, con cómo se presenta la neurodivergencia, con etiquetar a las personas, va un poco en contra de eso. Y creo que, si bien es cierto, yo soy abierto a escuchar todas las posturas y muchas veces encuentro razón en algunos Claro. puntos y los tomo. No me niego a todo lo que puede decir una persona, pero creo que va un poco en retroceso de todo este movimiento, ¿cierto? Que hoy día ha permitido que muchas personas se entiendan, comprendan cómo funcionan, más que justificarse, porque yo creo, por lo menos para mí, el tema de la identificación como una persona neurodivergente no es que yo diga, es que yo soy así, no sé, digo malas, no sé, respondo mal porque soy autista y me tienen que aguantar. O sea, yo lejos de pensar eso, entiendo, me comprendo, pero obviamente voy a querer eh, no dañar a nadie. Entonces, si puedo hacer algo para ello, lo voy a hacer. Entonces, creo que no va por ahí el tema como ella lo plantea, a lo menos. Sí, sí, totalmente. Y además pasa también que muchas personas acceden al diagnóstico y no lo cuentan a su entorno porque para esa persona es suficiente el saberlo y el Exacto. establecer las acomodaciones necesarias que, bueno, requiere para la vida cotidiana. El conocerse implica también poner límites a sí mismo y a terceros y no necesariamente tienen que andar con un cartel diciendo soy autista, soy atencional divergente. Muchas veces es una información que sirve para sí mismo. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo complican muchas veces los procesos, otras concurrencias como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el trastorno límite de personalidad, influyen de alguna manera en el abuso de sustancias? Sí, de hecho, generalmente cuando una persona llega con una adicción, generalmente tiene alguna ocurrencia, por lo menos con depresión. ¿Sí? Si en el caso de que la persona también presente otra condición con TLP, que tampoco esté tratado, si obviamente va a aumentar la desregulación emocional, si que ya existe tal vez por la condición misma de TDAH, por ejemplo, y si a eso le sumamos un problema de consumo de sustancias, claramente va a repercutir negativamente. En cuanto a la forma en la que llegan las personas tanto autistas como TDAH a consulta, una persona con TDAH es más probable que llegue por sus manifestaciones clínicas propias de la condición, sí, que pueden ser, bueno, a grandes rasgos, impulsividad, atención, diciendo quiero cambiar esto porque está interfiriendo con mi vida y demás. Puede suceder, en el caso de personas autistas, lo que sucede es que rara vez llegan a consulta por ser autistas, llegan por sus coocurrencias, llegan porque quieren tratar la depresión, porque quieren tratar la ansiedad, en caso de que tengan TLP, porque quieren aprender herramientas de regulación emocional, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia
pero obviamente si a eso le sumamos un trastorno de consumo de sustancias o alguna otra adicción, esto se va a exacerbar más. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Qué importante también es poder tener identificado esa concurrencia y de alguna manera estar recibiendo apoyo también para ellas. Ahora, dentro de lo que te ha tocado ver a ti, ¿cuáles son las adicciones que se repiten con más frecuencia en las personas neurodivergentes? ¿Hay alguna que tú hayas visto más? Bueno, acá te voy a responder en base a mi experiencia clínica porque, como te decía hace un rato, no hay suficiente información o investigación en adicciones y autismo, por ejemplo. Entonces te podría Ujú. responder más en TDAH y adicciones e incluso en TLP y adicciones, pero las neurodivergencias son tan amplias que es difícil establecer en generales a todas las personas neurodivergentes qué cosas les pueden afectar más porque los funcionamientos son diferentes. A mí lo que me llega más a consulta son adicciones a videojuegos, ¿sí? Al punto de que tienen una interferencia muy grande en su vida cotidiana, gente que termina el secundario y tal vez no sale a buscar trabajo y que quiere hacerlo, pero al mismo tiempo le gana más las ganas de estar con ese videojuego o con la posibilidad de ganar dinero a través de un juego online, de algún casino online. Bueno, ahora también está habiendo toda una polémica en torno a los casinos online por la dependencia que está generando en la población en general, en la población con la que puede interactuar, ¿sí? Entonces, a mí lo que me llega principalmente son adicciones a videojuegos y también a lo que es la ensoñación excesiva. Pero en cuanto a esto último, yo también tengo un sesgo profesional que es que me dedico mucho a la ensoñación excesiva. Las personas que llegan a mí llegan porque me conocieron a través de redes, donde hablo de ensoñación excesiva, entonces la consulta es más dirigida. Esas son las que a mí se me presentan más, pero obviamente sí que existe una problemática también muy amplia en lo que es el consumo de sustancias, ¿sí? Generalmente ese tipo de consultas ya no llegan a mí, sino que ya van a consulta psiquiátrica y después, bueno, a trabajo interdisciplinario en caso de requerirlo. Perfecto, me queda muy claro. Creo que es un buen momento, ¿vale? Para entregarle a nuestra audiencia ese segundo tips que, que pueden tener las personas neurodivergentes como parte de estrategias ante problemas de abuso de sustancia o de adicción en general. Bueno, primero y fundamental para la vida de cualquier persona AUTDH es una buena organización de rutinas. Si de hecho cuando se hace el trabajo en los hábitos de una persona que presenta adicciones, lo que se trabaja es en una reacomodación de las rutinas, ¿sí? Y se trabaja mucho también con el tema de las rutinas en la prevención de las adicciones. Cuando sucede lo del tip 1, sí que el entorno se da cuenta y lleva a la persona o convence a la persona para que haga una consulta psicológica, lo primero que se trabaja es en una acomodación en las rutinas para ajustar esa intensidad, duración y frecuencia que se presenta en las adicciones. Entonces, yo creo que el segundo tip iría por el lado del armado de rutinas. Súper bien. Muchas gracias, Vale, por ese consejo. Ahora, las personas que están viendo este podcast quizá tienen la duda, no han reconocido totalmente que tienen un problema, probablemente puede pasar. ¿Cómo podríamos darle un pequeño, una pequeña pauta, un ejercicio quizás de autorreconocimiento para que comencemos a plantearnos en realidad que puede que tengamos problemas de abuso de alguna sustancia o que tengamos cierto tipo de adicción? ¿Cómo Bueno, podemos estructurarlo? principalmente, número uno es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia y la interferencia que ocupa o que establece ese estímulo, esa sustancia o lo que fuera en la vida de la persona. Cuando ya esto empieza a trasladarse al círculo social, cuando existe, ¿sí? Siempre un círculo social hay, aunque sea una madre, un hijo, una pareja, suele haber, ¿sí? Y cuando ya empieza a deteriorarse este vínculo es porque está existiendo una interferencia. Cuando empieza a la persona a ser menos productiva en el trabajo,
hay una interferencia. Cuando ya estoy dejando materias en la universidad porque no estoy logrando concentrarme y el tiempo es mayor, el dedicado, digamos, al estímulo adictivo, hay una interferencia. Entonces, creo que la interferencia es algo que va a ser bastante señalador de que algo se está saliendo un poco de control. Porque justamente una adicción es eso, es una pérdida de control sobre la propia conducta. Después, en cuanto a el tema del alcohol, y pensando en esto de la frecuencia, pensar cuántas veces en la semana necesito tomar. ¿Sí? Si necesito tomar 3, 4 veces en la semana, es una intensidad alta. Si durante una misma salida tengo 5 o más consumiciones, es una frecuencia alta. Si la utilización de pornografía me lleva todo el día y cada vez que tengo tiempo libre estoy metido en el celular viendo pornografía, es una frecuencia alta. Si la ensoñación excesiva hace que, también lo mismo, no puedo estudiar ni trabajar y me moleste cada vez que estoy en mi habitación pensando o estando en mi mundo de fantasía y me llaman para comer y eso me produjo irritabilidad, hay una frecuencia alta. Entonces, creo que la principal señal de alarma va a ser la frecuencia con la que yo necesito ese estímulo en mi vida. Perfecto. ¿Cómo puedo yo, a lo mejor, llevarlo a la práctica? Que sería bueno a lo mejor registrar, ir anotando este tipo de cosas que me voy Sí, dando cuenta. totalmente. Yo a mis consultantes siempre les digo que anoten todo, que de sesión a sesión me registren cómo se han sentido en caso de que estemos trabajando en alguna de las conductas adictivas, como en los que me llegan a mí, que es el videojuego, qué cantidad de horas está, porque a veces la persona misma no se da cuenta cuánto tiempo está con el estímulo y por ahí piensa que se levantó y estuvo un ratito y de repente estuvo todo el día y se olvidó hasta de comer. Entonces sí, cuando la persona empieza a ser consciente, a veces incluso cuando no llegó a la dependencia total, cuando la persona empieza a ser consciente, un uso excesivo de un estímulo, ya puede hacer un cambio. Entonces, cuando ya llegan a terapia, porque están notando que hay una interferencia en la vida y comienzan a hacer estos registros, que sí, es papel y lápiz y registrar. O si no en el mismo celular. A mí me gusta más el papel y el lápiz, pero muchos prefieren usar alguna aplicación o algo. Bueno, ok, se usa una aplicación y eso se va registrando. Sí, sí, claro. Muy buen tips. Hay un tip adicional. Y por último, Vale, ¿qué otros tips podrían ser los que te gustaría dejar en mente de nuestra audiencia para enfrentar este tipo de situaciones? Me parece súper importante que en algún momento del día la persona tenga actividad física. Y eso Mm, es fundamental. Incluso es lo que se recomienda para cualquier condición del estado del ánimo. Obviamente no solamente eso, implica un montón de cosas, pero el hecho de dentro de el armado de rutina, que es el tip número 2, se puede incluir el ejercicio físico, es muy positivo. El ejercicio incluso te da todo eso que el estímulo adictivo también te da. Obviamente la intensidad va a ser menor y demás, y uno se tiene que acostumbrar a eso, pero el ejercicio te proporciona endorfinas, dopamina, serotonina, ¿sí? Y por más que una persona salga con cero ganas, con cero motivación a correr o andar en bicicleta, cuando vuelve el estado de ánimo cambia, ¿sí? Entonces, el hecho de poder tener dentro del día a día, dentro de la semana, 1, 2 o 3 días de ejercicio físico es altamente positivo. También está el tema del contacto con la naturaleza. No a todos les gusta esto, obviamente, va a depender. Para algunas personas será cocinar, pero el contacto con la naturaleza también es súper positivo. Sí, esto de que hay muchas personas, de hecho, con TDAH que tienen huertas y pasan mucho tiempo cosechando, digamos, sembrando y demás, y termina siendo algo altamente positivo. Entonces, ocupar los tiempos de manera tal que estén distribuidos sanamente, no de forma tan absorbida por el estímulo ese que es el que genera la adicción. Obviamente la adicción a sustancias implica un trabajo mucho más fuerte, como decía antes, mucho más interdisciplinario, en algunos casos llegando a necesitar medicación para poder colaborar con el tratamiento psicológico.
Mm, súper buenos los tips, vale. Me parece que ahí, si los viste ahí, repásalo, vuelve al tip uno, al tip 2 y trata de hacer un compromiso contigo mismo también si estás en una Total. situación así. Ahora, siento por un lado que el sistema en el que vivimos un poco te va empujando en esa dirección, en la dirección contraria, digo, ¿no? Sí, Porque básicamente cada vez tenemos menos tiempo o también nos somos más absorbidos por estos estímulos como redes sociales, la pornografía que está al alcance de todas las personas, incluso hasta de los niños, porque es una realidad. Un sistema que te exige también funcionar y rendir de cierta manera. totalmente. Entonces todo eso como que va contribuyendo de alguna forma a que encontremos estos escapes que son poco Sí, saludables. totalmente. Muchas veces todas estas adicciones también están motivadas por la funcionalidad. Si una Mm, persona que tal vez necesita sí o sí consumir un fármaco o una droga para funcionar en el trabajo y después ya no lo puede controlar, sí, es también a consecuencia de lo que el sistema le está pidiendo, ¿sí? Que sea funcional, que cumpla, ¿sí? A costa de un costo alto. vaya, esto es un tema. Ahora, Vale, ¿qué te gustaría dejar como mensaje final para una persona que se dio cuenta después de esto o se ha dado cuenta que tiene un problema de adicción? Bueno, si está en etapas iniciales donde ya no llegó todavía la dependencia, donde está en uso y abuso o intermedio, apoyarse mucho en la red de apoyo. Si cuando esta red de apoyo no exista, buscar ayuda profesional. Hay veces que modificando conductas se puede salir porque no se llegó justamente a la dependencia, pero en otros casos es necesaria la colaboración de un profesional que pueda utilizar herramientas que estén validadas para la condición, porque encima no todas las adicciones se tratan de la misma manera, va a depender, que pueda hacer una correcta detección de qué es lo que está pasando y luego actuar en consecuencia. En caso de que el profesional psicólogo no sea suficiente, bueno, deberán solicitar interconsulta también con psiquiatría. Pero principalmente buscar una red de apoyo. La red de apoyo es eso. Una red de apoyo tenemos que pensarlo como si fuera una red que está abajo nuestro, que si nosotros estamos caminando por arriba y nos llegamos a resbalar y caemos, la red de apoyo nos va a sostener. Hay veces que esa posibilidad de la red de apoyo no está y eso también es una realidad. Y son personas que se encuentran en definitiva en situación de vulnerabilidad cuando una red de apoyo no existe. Lo ideal es pedir ayuda entonces profesional, ver en cada lugar, digamos, si existen, en caso de que no haya tampoco posibilidad económica, si existen lugares públicos, ¿sí? Donde puedan recibir asistencia. Perfecto, súper bien. Vale, yo quiero, bueno, primero que todo agradecerte tu buena disposición, también eh, con la pasión con la que hablas de esto, porque finalmente se nota que hay un trabajo detrás muy grande, no solamente por lo que estudiaste, sino que también porque te has dedicado de alguna manera a actualizarte, a informarte, a hablar con respaldo también, que es algo que se valora bastante, especialmente teniendo en cuenta lo que te decía recién, que hoy día lamentablemente hay muchos profesionales que a lo mejor se quedan en su zona de confort y no van ese pasito. Y para nosotros, las personas neurodivergentes, sin duda que es de mucha ayuda tener gente como tú, además que se apasione por esto, porque así al menos lo siento, no sé si me Sí, equivoco. sí, sí, total. Es así. Y, y ahora, los que te quieran seguir o bien, incluso no sé si atiendes online, que de repente puedan Sí. buscarte. Sí, atiendo online. La mayoría también atiendo presencial, pero la mayoría de mis consultantes los atiendo de forma online porque muchos están en otros países. Me encuentro en TikTok como Psicobal Godoy y en Instagram también. Así que en ambas cuentas tengo el mismo nombre, soy más activa en TikTok. Perfecto. Así que ya saben, si les interesa conocer más acerca de lo que está haciendo Val, pueden ir a sus redes también y seguirla. Y con eso nos despedimos de este episodio. Muchas gracias por habernos visto hasta acá. Deja por favor tus comentarios y nos vemos en otro episodio del podcast Hablemos de Autismo. Muchas gracias, Vale. Chao, chao, gracias a vos.